Bueno, buenas tardes desde Alemania. Conversando con la Antonia, ella me pidió unas explicaciones acerca de la tarea final, o sea, la tarea un poco más grande de este curso en las unidades de comunicación, esa del relato transmedial. Em, en todo caso, lo que presento yo ahora, el Joachim en las unidades de comunicación, él va a dar un marco mucho más detallado y un marco mucho más teórico a esto para profundizar y también para guiar a ustedes en aspectos importantes de la tarea y el sentido también de la tarea frente a lo que se trabaja en el magíster, ¿no es cierto? Primero, disculpas, la presentación todavía está en inglés, la voy a traducir y hacer disponible durante la semana que viene. Bueno, en todo lo que hacemos con la educación para el desarrollo sostenible, pero también para la comunicación para el desarrollo sostenible, para nosotros en el momento eh, tiene una importancia la terminología de investigación y comunicación y por supuesto también educación para la transformación y investigación, comunicación y educación transformadora. Y esos cuadrados así son importantes porque eso es lo que queremos lograr y lo podemos lograr con lo de relatar y con lo que llamamos narración, relato y últimamente narrativa. Básicamente la comunicación para la transformación es una comunicación que hace disponible o que comunica eh, resultados de investigación o datos sobre la transformación a la sociedad. Y con eso también refleja algunos requerimientos básicos que se necesitan para lograr o para transformar. Y la comunicación transformadora es una comunicación que genera y fortalece una comprensión de posibles soluciones, o sea, posibles caminos que hay para lograr la transformación o para el proceso de transformación. Y en ese sentido es una comunicación muy flexible porque hay varios caminos, hay varias opciones, hay varias alternativas eh, que tenemos para transformar. Lo de los escenarios es una cosa que los que han tomado el diplomado han hecho de manera bien artística, pero en general comunicar de manera transformadora o relatar nos hace llegar a algo que, que se llama escenarios, porque es pensar el futuro, transformar hacia otro futuro, otros futuros posibles. Y en los relatos eso sabe motivar a la gente a hacer algo. La comunicación para el desarrollo sostenible y el storytelling en inglés y la narración de los relatos es importante porque cada uno de nosotros tiene diferentes interpretaciones de transformación, diferentes interpretaciones de posibles futuros, de cómo se puede ver el futuro sustentable. Así que tenemos unos modelos en cada cabeza, ¿no? ¿Cierto? En cada cabeza unos modelos que compiten, que son diferentes, ¿ya? Interpretaciones diferentes, imaginaciones absolutamente diferentes sobre el futuro, sobre posibles futuros. Y los relatos o las narraciones son un fuerte herramienta, una fuerte herramienta, fuerte instrumento para apoyar la deliberación sobre esos modelos y sobre todo porque saben combinar lugares, tiempos, datos y personas, caracteres, protagonistas. Y la intención es de así lograr orientarnos hacia un futuro y ya no estar en lo de la administración o de la gestión de la crisis. Um, La narración para la EDS o para la comunicación para el desarrollo sostenible, otra vez, nos
nos hace conectar imágenes, datos, el mundo real con el mundo virtual científico a través de la narración. Y en realidad nuestras culturas, eh, suena un poco trivial, nuestras culturas han desarrollado una fuerte técnica cultural de comunicar a través de narración, ¿ya? A través de narración, de relatos, estamos comprendiendo el sentido o la lógica de ciertas reglas o de ciertas normativas, entre comillas, de cómo actuar, pero también de implicaciones, pueden ser analíticos, pero de implicaciones de ciertas actividades. Y relatos nos hacen o pueden fortalecer confianza, pero también desconfianza, ¿no es cierto? Um, y todo eso obviamente frente a decisiones o explicaciones de algún proceso de desarrollo o procesos de cambio. Y son una cosa más entera, una cosa más integral que solamente lanzar, digamos, información cruda, información no tratada a la gente. Bueno, eh, al comienzo, claro que se necesita siempre diferentes formatos también en el sentido de lograr a, a llegar a diferentes grupos objetivos, em, pero relatos en general nos ayudan a tener una experiencia, a vivir la complejidad del mundo. Lo hemos tenido en varias charlas, que hay que comprender la complejidad del mundo, en la EDS tan como en lo científico de problemas ambientales globales, para, para poder de ahí tomarse pedacitos y capacitarnos o para en otros fortalecer la habilidad eh, de, de diseñar caminos hacia el futuro. Y los relatos apoyan la sensibilización, la identidad cultural para el cambio y también deliberaciones e innovaciones para todo lo que son procesos transformadores. Hablando de identidad cultural, es como acuerdos culturales, aceptancia, legitimación de ciertos procesos de cambio que van a tener momentos de deliberación, que van a tener controversias, sin ninguna duda. Eh, Algo otra vez que suena muy trivial, pero relatos, narraciones eh, investigados recién, porque es como una tendencia fuerte en la ciencia y la gestión de la transformación, de trabajar con narraciones, y la sociopsicología y la psicología lo ha analizado intensamente con un resultado súper simple. Dice que nuestros miedos, nuestros deseos, esperanzas son sobre todo influenciados por relatos. Relatos tienen empatía, tienen valores, tienen esperanzas, tienen asuntos de responsabilidad dentro de su estructura. Y así que la colaboración entre nuestros cerebros y relatos es una condición histórica de la humanidad. Y hasta el momento muchas veces fueron narraciones de momentos de crisis y cómo habíamos logrado salir de la crisis, pero hoy día con los desafíos que tenemos que pensar en el futuro, en relatos del futuro, para saber cómo lograr a ese futuro deseable. Y si logramos con una tarea como esa, con un relato transmedial, una combinación entre algo bien creativo, pero también con buena reflexión, por ejemplo, en su caso, sobre detalles de un límite planetario o un objetivo para el desarrollo sostenible, de ahí vamos a lograr que la gente o que nuestros grupos objetivos se acercan o enfrentan
una imaginación bien creativa y ojalá positiva del futuro. Somos maestros de imaginarnos distopias, pero futuros deseables nos cuesta. En general en la historia procesos de cambios no han tenido lugar basado en hechos, en datos, en cifras, sino emociones y fuertes cambios. Bueno, aquí ven un poco de qué se trata con los relatos, porque siempre cuando relatamos en algún momento, sobre todo cuando relatamos algo que debería pasar o que un estado que deberíamos lograr en el futuro, entramos ficción. Pero la ficción, en los procesos de transformación, la ficción la vamos a probar, vamos a ver si nos funciona. Y si nos funciona, si es plausible, la vamos a aplicar y vamos a mover hacia más ficción y el próximo paso, así logrando el camino de la transformación. Por supuesto, si un relato, si un futuro deseable, una solución no nos funciona, tenemos que hacer otra para probarla. De ahí va una parte definitoria para ustedes, para la tarea igual, porque puede causar un poco de confusión de lo que es una narrativa y una narración. Es súper esencial esta diferencia y ahora que la explico la van a poder identificar en la tarea igual porque una narración equivalente a un relato en cómo lo trabajamos nosotros. Una narración son relatos, son narraciones, consisten de una multitud o algunas historias, de algunos stories. Y pueden ser de cómo se cambia la regla de un juego o actitudes básicas, o pueden tratar de cómo se vivió o cómo se hizo la transformación, pero siempre son son relatos que se conectan a la vida de las personas, que tienen que ver con la vida real, con la vida diaria de nosotros para saber, para poder causar emoción. Y cómo se ha vivido, qué pasó y qué se cambió, etc. Y otra vez, narraciones o relatos pueden tener dentro de ellos una variedad de pequeñas historias, que si se imaginan una película, es una narración, cierto, pero tiene varias historias dentro de la narración sobre una misma temática que nos da toda la narración, todo el relato de una película o de un libro. Ahora va la gran diferencia entre narración y narrativa. La narrativa es algo que se llama también el gran relato, la gran narración. Muchas veces se trata de mitos también, pero mitos que causan una identidad fuerte, por un lado por la reducción de una complejidad, por otro lado también porque dan una orientación, dan una actitud básica a una sociedad, una cultura, una gran agrupación de gente. Y así no son narraciones o no contienen tantas historias, sino son algo más esencial, cultural, actitudinal, que no se cuenta ya, sino es la base de cómo funcionan cosas, ¿ya? El proceso hacia una narrativa es bien largo y va a tener muchas contingencias en el proceso a lograr ser narrativo. Lo que nosotros queremos lograr es pensar en narraciones, con su tarea ahora en narraciones transmediales, pero en narraciones que tienen el potencial de algún día llegar a ser una narrativa, ese cambio paradigmático. Creo que la narrativa más conocida, la narrativa más famosa es el capitalismo. El capitalismo en sí no se relata ya, no hay que explicarlo mucho, no hay que contar historias.
Y dentro del capitalismo otras cosas más. El crecimiento es una fuerte narrativa dentro del capitalismo. Quiere decir que no, obviamente no solamente hay solo una narrativa del capitalismo o de otra cosa que se puede imaginar, sino dentro de una gran narrativa se pueden identificar mucho más. Y justamente eso es la tarea o la primera parte de la tarea del relato transmedial. Ustedes van a mirar los límites planetarios o elementos, no un límite planetario entero necesariamente, o los objetivos para el desarrollo sostenible, tomándose uno, por ejemplo, y ver qué tipo de narrativas existen. ¿Qué es lo que es como la base para eso, que ni se habla ya? Y de ahí van a reflejar, bueno, ¿y qué narración, qué relato debo escribir, debo comunicar para que la gente se pueda proyectar eso, se pueda imaginar eso y se pueda motivar hacia el cambio? ¿Y qué narración tenga el potencial de algún día reemplazar otra narrativa? Sugerimos no necesariamente trabajar en el nivel de capitalismo, sino tomarse cosas un poco más detalladas, un poco menos gigantes. He dado un ejemplo el otro día acá, trabajando el objetivo de desarrollo sostenible, creo que es el número 2, del hambre. Eliminar el hambre en el mundo. ¿Qué narrativas hay? Por ejemplo, hay la narrativa en Europa, ¿ya? Aquí en Europa, en el norte, hay la narrativa que hay que subsidiar fuertemente a la agricultura industrial porque es una cosa muy importante para el crecimiento para todo, pero esa narrativa causa hambre porque los subsidios causan sobreproducción, de ahí lo mandamos con subsidios otra vez al mercado africano, no van a vender más los agricultores allá porque los subsidios de Europa bajan los precios. Así que eso sería una narrativa que ni ponemos en duda acá, que esos subsidios son parte del hambre del mundo, ¿ya? Y eso, así que analicen esto y de ahí van a empezar a contar nuevas narraciones que cambien esas narrativas o que podrían cambiarlos. Y en lo transmedial el truco es que deben de pensar en diferentes formatos, que es el ejercicio comunicacional, porque algunas cosas simplemente se pueden comunicar mejor con audio, o mejor con fotografía, o mejor con texto. Así que el sentido del relato transmedial es pensar en una variedad de formatos, y esos formatos en sí van a ser lo que yo llamé historias, porque son unas pequeñas que se integran a la narración que ustedes quieren comunicar. Bueno, disculpa porque estuve un poco distraída, porque ya grabé esta presentación por tercera vez por idiotez tecnológica mía, lo siento, y me distraí un poco porque entra gente en la oficina y estoy esperando una llamada Skype con Niras, así que espero que sirva. Estoy disponible por WhatsApp para ojalá poder explicar más si hay preguntas.